Egunon, en otro apartado, de Riberri, John y Menza establecen el diálogo con cuando los mitos se vuelven lanzas. Capítulo número 1. José Díaz Herrera y los mitos del nacionalismo vasco. Aquí en Dubesala, los mitos del nacionalismo vasco y las mentiras de José Díaz Herreraren lehen capítulo an, 2006an, goizargin Jon Mimentzak argitaratutako artikulua berrargarituko dugu liburu honi egindako kritika gal estadin. Artikuluaren luzera dela eta banatu egin dugu blog batetako eremu batean hobeto egokitu dadin. Espero dugu artikulua zuzen gustoko izatea. Es decir, dicho en herderas, que en el año 2006, en Goizargi, Jon Mimentzak, publicó este artículo y digamos que se establece una crítica para con el libro de José Díaz Herrera, Los mitos del nacionalismo vasco. Y digamos que para que el artículo, que es largo, bueno, se va a dividir en varios capítulos para este blog llamado Aberriberri, y por lo tanto vamos con el capítulo 1 en este texto de Jon Mimentza, en su momento 2006. El tinerfeño José Díaz Herrera ha publicado un libro titulado Los mitos del nacionalismo vasco, editorial Planeta, que ha sido presentado en varios sitios y cuenta con gran apoyo mediático. Según el propio autor, entre otros historiadores se limitan a contar lo que les dicen los nacionalistas sin hacer ninguna comprobación. Él ha recorrido tanto la documentación clasificada del FBI, la CIA y el Departamento de Estado norteamericano como archivos italianos, ingleses o los archivos familiares vascos o a los boletines de la ETA, con lo que ha confeccionado un libro de casi 900 páginas. Se le ha presentado desde los aledaños del PP como un libro riguroso, ponderado y que todo el que tenga curiosidad por el tema del nacionalismo vasco debe leerlo. El prologuista César Vidal da el tono del libro. Abrimos comillas, el papel del nacionalismo vasco en la oposición a Franco fue mínimo. Algo no tan sorprendente si se tiene en cuenta el escaso peso de esas fuerzas políticas cuando no su práctica inexistencia a lo largo de 4 décadas. Hasta que en los años 60, la aparición de ETA volvió a otorgarles un papel trágicamente notable en la vida nacional, cerramos comillas. Como el papel del nacionalismo vasco fue mínimo, Díaz Herrera se ha molestado por nada y le dedica casi en exclusiva 500 páginas al PNV, a los Cudaris, al Lehendakari Aguirre y a los servicios vascos de información. Otras 300 páginas a alear discretamente a PNV y ETA, siguiendo patrones confeccionados con el franquismo y del PP y el PSOE. Y en las 100 páginas restantes se explaya en lo mal que gestionan los nacionalistas el concierto, además de las consabidas xenofobia, racismo y demás lindezas. No se olvida tampoco de sacar a pasear varias veces a Sabino Arana, eso sí, cargando tintas y aislándolo de su contexto, porque si no, no tiene la sal y la gracia que le quiere dar a su libro. Si no tenemos ciertas formalidades, el libro deja de ser riguroso por goleada, pues contiene innumerables errores en bailes de números y fechas que dan lugar a sucesos increíbles. Por ejemplo, datando la muerte de Eustaquio Mendizábal Chiquía el 19 de abril de 1973, que antes de morir voló el Club Marítimo de Neguri en noviembre de 1973. Página 613. Me temo que tal suceso no es verosímil ni para el que escribe un libro de 900 páginas. Existen errores de apreciación geográfica, refiriéndose a provincias vascongadas, como ese mayorazgo de apenas 10.000 kilómetros cuadrados, la mitad de la superficie de Extremadura. Página 838. Lejos de la mitad, dejamos en casi la sexta parte de Extremadura. Hay errores que denotan la falta absoluta de cariño del autor a corregir ciertos fallos antes de publicar nada, porque al nombrar los 7 rialdes que componen Euskal Herria, sustituye Benafarroa por Benbane. Página 826. Un pueblo ignoto del sur mozambiqueño. O cuando cambian las adscripciones políticas a Miquel Isasi Gabilondo le pone del PSOE cuando es del PNV. Página 801.
O cuando la suma de votos de PP-PSOE, el 50,8%, debería poner 40,8% referida a las elecciones del 13 de mayo del año 2001, página 786. Se denota también cambios de criterio no justificados en la página 757. Disculpas. Se dice, al desaparecer las juntas generales de cada territorio, y en la página siguiente, en referencia al segundo concierto económico de 1887, dice, los representantes de las juntas generales de las tres provincias, ¿en qué quedamos? Hay también algún error cultural al admitir que en Vizcaya había hulla, cuando todo el mundo sabe que había hierro pero no carbón. Se da la paradoja por esa desidia de no corregir errores que José María de Urquijo e Ibarra, fundador de la Gaceta del Norte, fusilado el 5 de septiembre de 1936 en Polloe, tiene una entrevista con Pío XII, que fue papa a partir de marzo de 1939, página 156. Otra perla, según el autor, en 1893 hubo en San Sebastián un movimiento antisagasta manipulado por el PNV, partido fundado en 1895, que costó 3 muertos, páginas 718 y 719. Y así sucesivamente en otros casos. Algunos de estos sucesos no están documentados, y estoy persuadido de que en la mayor parte de casos son errores premeditados que hacen que la lectura del libro no sea fácil, pues inducen al lector a la duda sistemática. Si además se encuentra con las frases del estilo o que aún hay vascos que se creen descendientes del nieto de Noé y que Dios habló en euskera en el paraíso terrenal, contraportada, le hacen preguntar a uno con cuántas paparruchadas más me voy a encontrar en estas 900 páginas del libro. A este respecto, el libro empieza bien. Como quien no dice nada, el autor deja caer en la página 26 la motivación que le ha llevado a escribir el libro. El licenciado en máster, José Díaz Herrera, valiéndose de la superchería hitleriana de atribuir todos los males de Alemania a los judíos, escribe sin que le tiemble la pluma. Los nacionalistas han sido los causantes de gran parte de las calamidades y desgracias ocurridas en España en los siglos XIX y XX, donde el rencor, las ansias de revancha y el odio a lo español han sido los elementos aglutinantes entre diferentes generaciones de vascos ofuscados en los mismos planes secesionistas. Es decir, José Díaz nos responsabiliza a los vascos de ser los culpables del desastre de Trafalgar en 1805, de la invasión napoleónica de España, de la pérdida del Imperio Español en América, del desastre de 98 con la pérdida de Cuba y otras posesiones españolas, del desastre de Noval, de los mutuos crímenes de la derecha y de la izquierda de la República Española, del alzamiento nacional del 36 y la consiguiente guerra civil, de las luchas intestinas entre los republicanos españoles, de los 40 años de franquismo y me temo que también de la muerte de Kennedy. Muchas cosas para un partido como el PNV nacido en 1895. Con tal punto de vista, en la que la culpabilidad está generosamente asignada de antemano, el hinchamiento de la víctima, los vascos, está asegurado al menos en el estilo torvo de lo que va a hacer. El autor comienza con un tema delicado, poco estudiado, en la que sucedieron cosas cuanto menos curiosas, por cuanto no había antecedentes. La guerra de la Convención 1793-1795. Esta guerra fue declarada debido a la ejecución del rey Luis XVI al gobierno de la Convención francés por las monarquías europeas de la época, entre ellas la de España. En cuanto a los vascos se refiere, los franceses ocuparon partes y zonas del territorio vasco en Guipúzcoa y en Vizcaya, y también en la zona norte de Navarra. Eran épocas en las que las ideas de la Ilustración habían triunfado, la Revolución Francesa, y tenían bastantes seguidores en el País Vasco, donde el brazo de la Inquisición llegaba muy mitigado y los libros ilustrados, que eran prohibidos en el resto de la corona, en Guipúzcoa era común encontrarlas en las bibliotecas privadas y en menor medida también en Vizcaya. Estas ideas causaron un impacto tremendo en tanto la sociedad vasca como en la española. Muchos prohombres vascos consideraron las ideas ilustradas con naturalidad, pues sin hacer análisis previo las consideraron semejantes a los usos sociales vascos. La nobleza universal significaba de hecho la no existencia de estamentos en el seno de la sociedad vasca, y por lo tanto creían que con visión continuadora de lo vasco.
Sin embargo, en la sociedad castellana estas ideas eran perseguidas, pues atentaban a los intereses del estamento superior y se produjo la escisión. Unos lo vieron como ideales libertadores y otros como atentatorios a su condición social. La invasión napoleónica de España en 1808 puso de manifiesto tres escisiones. Los liberales españoles, que recibieron con los brazos abiertos la Constitución de Bayona de 1808, pues contó con la aprobación del rey de España, Fernando VII. Los liberales españoles, que no aceptaban esa situación, rebeldes, y por fin los reaccionarios españoles, que consideraban estos ideales contrarios a la tradición y por lo tanto a su condición nobiliaria. La nobleza, como no era un todo homogéneo, estaba presente en los tres campos de la escisión. En esta situación surgió de dos de los tres sectores la guerra contra Napoleón. De esto se sucedió en la España de 1808, algo parecido ocurrió en Euskadi 15 años antes, en 1793. Con el avance de las fuerzas francesas, las autoridades de Donostia, o al menos algunas de ellas, entregaron la ciudad militarizada a los franceses, quizá porque simpatizaran con ellos y manifestaron su deseo inaudito, incluso para aquel tiempo, de convertir a Guipúzcoa en una república bajo la protección de Francia, con sus usos y costumbres salvaguardados, a sabiendas de cómo acabaron las repúblicas vascas allá en Del Bisoa, borradas de un plumazo en julio-agosto de 1789 por el jacobinismo francés, intereses, ambiciones personales, ingenuos, traidores, miedos. Para usted saber, pero también es verdad que otro sector de la sociedad guipuzcoana, reunidos en junta en Arrasate de Mondragón, se opuso al sector entreguista. La situación se estabilizó provisionalmente con la paz de Basilea de 1795, y la sangre no llegó al río, al menos en Euskadi, pues los entreguistas ocuparon cargos políticos en años posteriores en Guipúzcoa. Pero la sociedad vasca estaba ya tocada, confusa y dividida en los acontecimientos desplegados por los revolucionarios franceses, lo mismo que la sociedad española, aunque está mucho más dañada, pues un sector de los llamados despectivamente afrancesados tuvo que morir en el exilio a partir de 1814. El pintor Goya es representante de este éxodo. El rey, emblema, que lo mismo sirve para una causa como la contraria, Fernando VII, siempre por encima del bien y del mal, no corrió la misma suerte que Goya, aunque estaba en el mismo bando. Llama poderosamente la atención que tanto los liberales de la Constitución de Cádiz de 1812 como los muchos liberales del entorno de Fernando VII tuvieran las mismas raíces jacobinas que los perdedores afrancesados. Caso único en Europa. Obvio decir que los vascos no participaron en absoluto de este primer exilio de una mitad de españoles. La guerra napoleónica y el posterior exilio son la primera parte de una serie de calamidades que inmediatamente después cayeron sobre la sociedad española en el siglo XIX. Calamidades que el autor denomina en su conjunto suicidio de España. Suicidio cuyos causantes fueron los nacionalistas vascos. Que el lector ponga su calificativo al tamaño de desvarío. Más adelante, en el apartado sobre la forma en la que se logró el Estatuto Vasco de 1936, incide en la ilegalidad del proceso. En la última sesión plenaria del Congreso de Madrid, el acto que va a celebrar es manifiestamente ilegal. De los 473 diputados que se compone la Cámara, los 205 de la Confederación Española de las Derechas Autónomas y de Renovación Española están ausentes, lo mismo que muchos de los casi 200 socialistas, comunistas y republicanos. En el hemiciclo se encuentra apenas medio centenar de padres de la patria. El texto a votar, aprobado por aclamación, sin que ninguno de los diputados conociera su contenido, no ha pasado los trámites reglamentarios de su presentación ante la Cámara y su estudio en comisión. Página 50. E insiste, el problema que plantea el Estatuto de Elgueta, el de 1936, es que para su aprobación, lo mismo que para su modificación posterior, se necesitan los votos de los 2/3 de la Cámara, es decir, 315 diputados, una cifra que solo se hubiera podido alcanzar resucitando a los muertos y abriendo de par en par las cárceles franquistas y republicanas, y al no existir el quórum necesario en el hemiciclo, el Estatuto fue una ley manifiestamente ilegal y su cumplimiento no vincula a nadie. Página 51. Desde luego la situación era especial, pues la guerra civil había abierto la espita de los odios y venganzas y revanchas entre españoles. Los dos bandos en que estaba dividida España se tenían muchas ganas.
La situación de 1936 fue especial, pero no singular. Hay legalidad y hay legitimidad, y las dos son verdades relativas y no absolutas, porque hubo otra situación anterior similar a la que nadie presta atención. Precisamente me refiero a la Constitución de Cádiz de 1812. Los padres de la patria que se reunieron en Cádiz lo eran como consecuencia de unas elecciones, o se arrogaron una representación popular que no tenían. Toda España estaba dominada entonces por los franceses, excepto pintorescamente la ciudad de Cádiz, que estaba sitiada. Gobernaba en España el rey José Bonaparte al amparo de la Constitución de Bayona, con el beneplácito y refrendo del anterior rey de España, de Fernando VII, y apoyado por un sector social nada desdeñable de la sociedad española de la época, todo legal. Sin embargo, para otros españoles reacios a la causa del rey José, parecía más legítimo apoyar la Constitución realizada por un grupo de amigos reunidos en Cádiz, con la soberanía del pueblo como fetiche que legalizaba su actitud rebelde, porque de soberanía no tenía nada. Legislaban para toda España, incluido todo su imperio, desde un salón ubicado en la islita de San León, hoy desaparecida, de Cádiz. Muchísimo menos territorio y población que Vizcaya, que fue territorio en el que de facto se aplicó el Estatuto de 1936. Respecto al Endacari José Antonio Aguirre, el canario José Díaz hace acopio de todos los epítetos que los franquistas le dedicaron, añadiendo alguno nuevo de cosecha propia. Lendakari, presidente ochomesino, Napoleón, sus ansias de poder acaban de cavar la tumba de la República, megalómano, el hombre que facilitó parte de los medios para que Franco ganara la guerra, pretendía heredar el imperio económico de Neguri, presidente provisional y accidental de la provincia de Vizcaya, nazi, aliado de Hitler, orgulloso emperador de los vascos, etc, etc, etc. Respecto a su gobierno, el autor emplea términos como gobierno vasco de ficción, republiqueta vaticana, republiqueta de pacotilla, gobierno sietemesino, y su acción de gobierno le hace a ojos del autor, desde luego, responsable no solo de los muertos de las ofensivas republicanas de Brunete y Belchite, sino de la misma victoria de Franco, pues su gran hazaña militar fue entregar toda la industria siderometalúrgica vizcaína intacta a los sublevados. En el momento en el que el 60% de la producción de hierro y acero estuvo bajo el control franquista, el destino de las armas se volcó rápidamente del lado de los adversarios. Página 77. La caída de Bilbao no fue tan importante como indica el autor, ni el destino de las armas se volcó tan rápidamente. A pesar del desbarajuste de la República Española, la victoria franquista tardó en llegar 19 meses más. Sin duda que el autor preferiría ver, después de la caída de Bilbao, una Vizcaya arruinada, con sus industrias desarboladas y sus gentes viviendo ¿de qué? Prefiere promover un estado de calamidad social que reconocer su frustración de no poner responsabilidad a los vascos de la destrucción de su propio país. Se pierde una guerra y el Endacari Aguirre, apoyado por los nacionalistas, se marcha del país, dejándola en condiciones que las gentes que se quedaban pudieran seguir viviendo desde el día siguiente. Los nacionalistas, al oponerse a la destrucción de su propio país, con la excusa de que esas industrias iban casi íntegras al bando enemigo, realizaron un acto de civilización. Vizcaya ni era Rusia, ni tampoco esa España de los odios. Las razones militaristas que arguían los dinamiteros no evitaban que la guerra se estuviera perdiendo, pero por otras razones. Y es que en la guerra tampoco vale todo. Uno no sabe ubicar la meliflua personalidad de José Díaz. El libro lo presentan varias personalidades del Partido Popular. En algunos párrafos parece familiarizado con la literatura marxista. Hay críticas a Zapatero, como si los hubiera copiado de declaraciones de políticos populares. A veces aparece como de derechas, como se duele por los republicanos. Hay cosas que dice en el que no sitúa muy bien al PP. En unos episodios parece franquista, en otros antifranquista. En fin, un lío, pero llama la atención su punto de crueldad en el tema de la liberación de los presos franquistas de las cárceles vascas. Aguirre, junto a la política de defender a las industrias vascas de su destrucción, tomó la decisión de liberar a los presos un poco antes de la caída de Bilbao. No fueran a ser víctimas de matanzas inútiles de última hora, como la de los barcos prisión en manos de anarquistas, socialistas o comunistas. Y dice, José Antonio de Aguirre Lecube prefiere actuar así a entregarlos a los montañeses que necesitaban mano de obra para abrir trincheras. Es la primera traición de Aguirre a la República. Página 192. En el tema de los judares, con gran suficiencia académica, José Díaz dice, la conquista de Vizcaya se convirtió en un paseo militar para las tropas del general José Cholchaga. Página 77. O los valerosos gudaris expertos en correr grandes maratones delante del enemigo. Página 277.
Aquí habría que matizar y hacer unos pocos números para ver lo relativo de las situaciones que correr grandes maratones delante del enemigo se deben a muchas razones sin necesidad de incluir la humana cobardía o miedo. En efecto, si tomamos como referencia el maratón de los Gudaris, digamos que Vizcaya, 2.200 kilómetros cuadrados, fue conquistada tras 60 días de ofensiva del enemigo. Cantabria, 5.300 kilómetros cuadrados, apenas aguantó 10 días de ofensiva, lo que da un maratón republicano 14 veces más rápido. Si nos fijamos en la provincia del Sáhara español, 1975, que finalmente era territorio nacional como Ceuta, Melilla o Asturias y tenía representación en las Cortes españolas, el ejército español cumplió su obligación de garante de la unidad española, escapándose lo más rápidamente posible del territorio, considerando que los legionarios españoles tuvieron un tiempo de evacuación de 6 meses para un territorio desértico de 250.000 kilómetros cuadrados. Ante la ofensiva de un abigarrado ejército de 300.000 desheredados y desarmados marroquíes, el maratón de los legionarios españoles ante tal enemigo fue 33 veces más rápido. Se desmembra a un tercio del territorio nacional y no pasa nada. Aplique el autor también su ciencia académica para calcular el maratón del ejército francés en 1940 y de otros ejércitos europeos. Me asombran los amigos de José Díaz Herrera, que le consideran hombre informado, ponderado, científico, cuando pienso que ni él mismo se entiende. En efecto, pretende pasar lo que todo el mundo conoce como la Guerra Civil Española, como una guerra civil entre vascos. Escribe en la página 174, sin pelos en la lengua. Declarada la guerra civil entre vascos, Aguirre se inventó que su nación había sido invadida por tropas extranjeras cuando los únicos que luchaban en uno y otro bando eran solo vascos. Unos amaban a España y otros llevaban casi 40 años deseando su aniquilación. Página 77. Los requetés, esos valerosos soldados vascos, esos requetés que se habían levantado contra los otros vascos, los separatistas. Página 722. Pero de aquí que en un ataque de cordura inesperado, él mismo desmiente lo anterior, criticando precisamente el decreto franquista del 23 de junio de 1937 y lo reconoce lo que todo el mundo sabe. Obviamente no fue así. Por el contrario, el que se alzó en armas contra la República, el poder entonces constituido, fue un sector del ejército acaudillado desde Navarra por el general Emilio Mola y desde Canarias y Marruecos por Francisco Franco. Página 775. Del episodio del bombardeo de Guernica recoge desde la trinchera franquista que nacionalistas y republicanos que hicieron el bombardeo de Guernica un símbolo de la crueldad de sus enemigos estaban dispuestos a actuar de igual manera y cometer atrocidades similares. Página 92. Esto es de la atribución de actuar de igual manera y atrocidades similares. Está bien porque, bueno, siempre que se indique en qué consiste esa similitud y dónde se actuó de igual manera. El autor no lo hace, porque quien hizo de Guernica símbolo de crueldad de sus enemigos fue Franco, quien durante 40 años hurtó con su propaganda la verdad histórica, atribuyendo el frío y premeditado bombardeado alemán, 3 horas y media bombardeando y ametrallando a agentes que huían del infierno, a quienes nada hicieron por destruirlo, e inventó la falacia de los dinamiteros rojos separatistas. ¿Cuándo y dónde actuó el enemigo de igual manera, señor Díaz? A lo largo de todo el libro es continua la intervención del autor en involucrar a los nacionalistas vascos en los crímenes cometidos por socialistas, anarquistas y comunistas. Es verdad que estuvieron juntos en el mismo bando republicano, pero no estuvieron mezclados. Cada partido mantenía sus milicias y de ahí que las responsabilidades de cada cual están bastante nítidas. Frases de este tenor. Fueron fusilados por socialistas y nacionalistas. Los dirigentes del PNV ordenan, hay que darles matarile. El PNV no solo estuvo a la altura de las circunstancias, sino que sus dirigentes provinciales fueron los responsables políticos de las matanzas y asesinatos masivos de sus opositores. Página 150. Al PNV no le interesa que sea oído por el Papa y ordenan que se le detenga antes de llegar a San Sebastián. Luego se supo que el sindicato de trabajadores vascos había reclamado para sí el honor de enviarle al otro mundo. Los nacionalistas toleran y a veces participan en el cruel y sádico exterminio de sus compañeros de clase. Están distribuidas por todo el libro. Sin duda José Díaz se hace eco del inmisericordia lenguaje de Aznar de atribuir responsabilidades gratuitas al PNV en los atentados y secuestros de ETA. Con la caída de Bilbao y la entrega a los italianos de lo que quedaba del ejército vasco en Santoña en agosto de 1937,
terminaba la actuación vasca en defensa de la legalidad republicana en la península. Los nacionalistas en su conjunto eran reacios, desde luego, a seguir con la guerra fuera del territorio vasco. Pero la Segunda Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina. La República Española en el exilio, por su parte, se convirtió en chasco y fraude político porque sus dirigentes dejaron de pelear y cayeron en luchas intestinas y peleas de campanario sin utilidad alguna. El Lehendakari Aguirre, por el contrario, siguió pedaleando y cosechando éxitos memorables, aunque los esfuerzos de tantos vascos en el exilio no tuvieron la recompensa que soñaban de una Euskadi libre. Tampoco otros, que también hicieron terribles sacrificios, consiguieron sus expectativas, como los polacos, lo que deja un cierto sabor amargo en quienes en aquellos esfuerzos participaron. Hay varios aspectos a destacar de que este nuevo periodo de 1940 a 1960 José Díaz Herrera quiere ganar puntos, vivir a cuenta de los vascos y ser original. No sé cómo saldrá este envite. Todo interesado en esos sucesos sabe que Elena Aguirre fue a visitar a su familia en Bélgica, en Le Pen, Lepannne, cerca de la frontera con Francia, cuando quedó aislado por la ofensiva alemana y no pudo volver. En mayo de 1940 desapareció en Bélgica y sus comunicaciones al exterior fueron muy escasas. Solo un núcleo muy restringido de amigos sabía de su existencia. Nadie más. Pedro José Díaz inventa que, aprovechando el viaje, pretende entrevistarse con los nazis para crear supuestamente un protectorado nazi en Euskadi, y titular un capítulo de su libro que trata de esta parte de su vida como un nazi rumbo a Nueva York. Utiliza como apoyo el diario que Aguirre escribiera desde su pericia y que publicó a mediados de los años 90 del siglo pasado, como reedición de frases del diario que solo expresan el valor narrativo del momento. José Díaz deduce entrevistas de Aguirre con personajes nazis, de los que no da nombres. Vamos, nada que ver entre la frase que saca del diario de sus deducciones, hasta le atribuye al Lehendakari una petición de entrevista a Canaris, quien se niega a recibirle porque no quiere desairar a Franco apoyando a sus enemigos. Página 321. De toda la documentación que el autor aduce haber tenido acceso, hace omisión o simplemente no conoce el mensaje de Navidad de Gabón de 1940 del Lehendakari, escrito desde la clandestinidad en Bélgica, lo envía al exterior. En ella marca la línea de actuación de él y la de su gobierno en el exilio, en un momento en el que todo el mundo pensaba en la inevitable victoria nazi en Europa, incluido el embajador americano en Gran Bretaña, el padre del presidente futuro Kennedy, Joseph Kennedy, embajador, cuando la Unión Soviética estaba en paz con los nazis, es decir, aliados, desde 1939, y los Estados Unidos no habían entrado en guerra todavía, cuando, en una palabra, únicamente Gran Bretaña es el único país que se enfrenta con los nazis. Aguirre hace lo contrario de lo que los demás esperaban, proclama la línea de combatir al nazismo y aliarse en la lucha con la Gran Bretaña. Y lo hace desde una posición personal muy comprometida, pues correría el mismo destino que Companys, el presidente catalán, si la Gestapo le detuviera. Apostó movido por su fuerte convicción demócrata, como demostró contra todo pronóstico al caballo ganador. Y fue todo un éxito porque, además de ganar, fue apoyado por la inmensa mayoría de los vascos, así los exiliados como los asentados en otras partes del mundo, desde Sudamérica hasta Filipinas. Tanto el mensaje de Navidad indicado como la trayectoria política del Lehendakari desmiente con claridad la falacia de por original. José Díaz inventa todo lo que presenta en su libro sobre el Aguirre nazi. Es, en efecto, auténticamente de juzgado de guardia. No podía faltar tampoco el aspecto esperpéntico del buscavidas que reescribe la historia. Dice en la página 494: veamos por qué el PNV impidió, entre otras cosas, la muerte de Hitler poco antes del hundimiento de Alemania. Repitamos, veamos por qué el PNV impidió, entre otras cosas, la muerte de Hitler poco antes del hundimiento de Alemania. Vamos, sin comentarios. Y este es el capítulo 1 de Cuando los mitos se vuelven lanzas, sobre el artículo de John Mimensa, 2006, publicado en Koizargi, sobre los mitos del nacionalismo vasco y las mentiras de José Díaz Herrera. Y sin más, eskerrik asko, agur berobat, beti gelpean.